reaparece la hija de la grande Lola Beltrán cantando un clásico que sonó tantísimo y tan bien en la voz de su madre. Vamos a ver qué tal suena su hija y si en esta ocasión ha podido heredar ese don tan espectacular que tenía su mamá. Ya lo sabes que si te gustan este tipo de técnicas y reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Y ahora sí, chicos, me voy a poner las botas porque esta canción en específico es una de las canciones de música vernácula mexicana que a mí me apasiona. Así que voy a prestar muchísima atención para ver qué tal canta María Elena Leal. Así es como se llama. Vamos a verla. Ya me canso de llorar y no amanece. Bueno, en principio vamos a ir poquito a poquito analizando. En principio ha heredado el oído musical de su madre, por supuesto que sí, puesto que es muy afinada y tiene un vibrato muy particular que también se le parece al vibrato de Lola Beltrán. Vamos a seguir. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Madre mía del amor hermoso, chicos, tenemos en cuenta varias cosas. Primero, está cantando sentada, de una manera muy distendida, como si estuviera comiendo o a punto de comer en algún lugar y de repente hay mariachi allí y se puso a cantar. Es una cosa así, por lo menos es lo que parece. Y otra cosa, y lo más importante, no tiene ningún tipo de micrófono encima. Fíjate la colocación de la última A, exactamente igual que como la hacía Lola Beltrán. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Qué bonita es. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Es cierto, comparte muchísimos efectos vocales que utilizaba su mamá. Efectivamente, ha mamado de su madre todo, absolutamente todo. Y tener en tu casa a la mejor maestra, como pudo haber sido Lola Beltrán, porque ese manejo de la voz, ese control respiratorio, esa tonalidad, ese timbre vocal, por supuesto que es irrepetible, estamos hablando de Lola Beltrán, pero no cabe la menor duda que en este caso ella sí ha heredado muchísimo de lo que daba su madre. Posturas al cantar, el tipo de vibrato, algo del timbre vocal también, la colocación de las vocales para finalizar es más ligada, ella canta mucho más ligada. De repente la mamá podía hablar más las canciones. Si tú te fijas, la forma de ligar las frases que tiene María Elena es un poco diferente. No lo tiene que hacer exactamente igual que la madre, pero en este caso el don de cantar sí lo ha recibido. Madre mía del amor hermoso, si yo tuviera a esta mujer enfrente mío, le preguntaría tantas cosas, le haría cantar tanto. De verdad. Madre mía, chicos, ¿por qué estas cosas no me pasaron a mí cuando estuve en México, Mentira, mentira. Hay mucha gente muy buena cantando de repente en la calle. Lo pueden ver en el vídeo que hicimos de Guadalajara. Así de gente cantando música tradicional mexicana que uno se queda como diciendo, ¿pero qué hace esta persona cantando en la calle por monedas? Dímelo tú, ¿qué es lo que está pasando? Mira, me voy a callar porque me cierran el canal si continúo diciendo cosas. Me voy a callar, Arrancarme ya los clavos de mi pena. El pequeño llanto, el pequeño sollozo comparte con su madre. Pero mis ojos se mueren sin mirar. Ay, escucha el se mueren. Vamos a volver a escuchar ese se mueren. Cierra los ojos y vas a escuchar a Lola Beltrán. Escucha. Se mueren sin mirar tus ojos. No, no. Y mi cariño con la aurora que vuelve a esperar. Es muy afinada, tiene una bonita cadencia para cantar, es una voz grande, es la típica voz que se necesita para cantar
este tipo de música son voces muy grandes, son voces muy colocadas, muy proyectadas, muy vibradas, tal y como puede ser su madre o como por ejemplo me viene a la cabeza Aida Cuevas. Son voces muy armadas, muy grandes y muy proyectadas, muy bien proyectadas. Es como si fuera su cuerpo una especie de altavoz donde ellas pueden ir proyectando ese sonido en los resonadores exactos para que la voz suene maravillosa aún sin tener ningún tipo de sonido que la esté acompañando. ¿Qué hacen? Mira esto, mira eso. Es que me encanta. Este desgarro no puede faltar. ¡Ay! Mira. ¡Qué bonita, por favor! Paloma negra, ¿dónde andará? Fíjate que tú sientes el dolor en su voz, la tristeza, es decir, el nivel interpretativo es el que toca. Cuando tú cantas Paloma Negra, tiene que sonar así. A tristeza, tiene que sonar a desgarro, tiene que sonar a rabia, tiene que sonar a esto. Es una maravilla. Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias ¿Ves que juega más con el tiempo? Es como un tempo un poquito más lento y más ligado el que usa María Elena. deben ser mías. La vocal. ¡Mías! Es que ese sonido, esa forma de colocar, es Lola Beltrán total. Nadie más. ¡Qué gusto! Te amo con locura. Ya no cuenta. ¡Ay! Paloma negra, eres la reja de un penal. ¡Qué gusto! Chicos, qué gusto estar de repente sentado allí y que se ponga a cantar esta maravilla. ¡Qué gusto! Quiero ser libre, Ahí. vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que estoy viejo por irla a buscar. ¡Y madre mía, al final! ¡Ya es que tengo los pelos de punta! Ya agarraste. Fíjate, la colocación es boca prácticamente cerrada, es como un semi-ocluido. Fíjate que suena como de manera más interna con un paladar más bajo. Muy dentro. Por tu cuenta, las parrandas. ¡Ay! Madre mía del amor hermoso. Me va a dar algo, chicos. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto escucharla de verdad, chicos! Yo sé, me van a decir, no, pero no, a Lola Beltrán no le llega a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? A Lola Beltrán es muy difícil superarla. Es Lola Beltrán, chicos. Eso es una voz que ha quedado ahí y que la seguiremos disfrutando porque gracias a Dios tenemos un montón de material de ella para poder volver a escuchar esas voces. Cada vez se escuchan menos y cada vez nacen menos ese tipo de voces. Por eso cuando escuchas algo así, pues hay que valorarlo un montón porque hoy en día es difícil ya en una tierra que ha sido cuna de grandes artistas, chicos. Ustedes se pueden poner orgullosos, no, lo siguiente orgullosos de la cantidad de artistas, compositores, cantantes que han salido de esa tierra. Hay que seguir recordando y hay que seguir escuchándolo y esto tiene que continuar. Gracias a Dios todavía hay gente, y gente joven inclusive, que todavía se dedica a cantar este tipo de música. No tiene que morir este tipo de música porque esto es música real.
es la que te hace vibrar, la que te hace sentir. Esto es otro rollo y se aleja muchísimo, dista muchísimo de lo que puedes llegar a estar escuchando en este momento en las principales listas de reproducción. Están pasando cosas que dan auténtica vergüenza, realmente dan auténtica vergüenza a nivel musical. Por eso me alegro tanto de haber escuchado por primera vez a María Elena Leal. Oye, me ha encantado. El don de su madre lo ha traspasado, por supuesto que sí, a su hija, y a mí me ha encantado. ¿Qué te ha parecido la voz de la hija de Lola Beltrán? Te leo.